Transmitiendo Radio C4, conectando y comunicando al cuerpo de Cristo. De manera cordial, amable y directa, Radio C4 presenta Libre al Fin. 2 horas llenas de riquezas espirituales, conceptos bíblicos profundos, simples lecturas bíblicas y enseñanzas que no podemos pasar por alto. Un momento donde lo cotidiano se viste de profundidad. Y ahora con ustedes, Karina Gibi. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, hermanas en Cristo, familiares y amigos que nos oyen hoy en otro programa de Libre al Fin. Y por la gracia y la misericordia de Dios, hoy tenemos otro día más que podemos estudiar juntos la palabra de Dios. Y la verdad es que quisiera ya meterme en el texto y sobre todo recalcar el versículo 14 de este capítulo 4 de Santiago. Yo la verdad me gustaría, sería bueno y les recomendaría que si no pueden oírlo otra vez o preferirían tener el CD, que lo pidan, por favor. Llamen a la oficina y pidan estos CDs para aquellos que les gusta, comprar los CDs y enviarlos a alguien. Es extremadamente importante y usted puede darle una palabra a alguien que le puede ayudar en ponerse realmente en las manos del Señor y buscar al Señor sinceramente y ardientemente por su voluntad en este tipo de cosas. Los creyentes en aquel tiempo se ve que tenían este tipo de problema, lo mismo que es hoy. Estaban planeando muchísimas cosas para el día de mañana sin saber lo que el día de mañana les esperaba y sin incluir al Señor en estas cosas. Por eso en el versículo 14 dice, no sabéis lo que será mañana. Solamente Dios, Él es el único soberano y Él es el único que puede planear para la vida del creyente. Yo realmente anhelo con todo mi corazón que el Señor planee por mí. Yo sé que Él ya tiene la frase tan conocida, ¿no? El Señor tiene un gran plan para tu vida. Bueno, el Señor, claro que Él tiene un plan trazado para la vida nuestra, que comienza con un arrepentimiento para con Dios y fe en el Señor Jesucristo. Y el Señor sí tiene algo ya planeado. Pero es el plan del Señor el que yo necesito conocer. Yo necesito buscarle de tal manera, tan insistentemente, tan ardientemente, en el que el Señor pueda mostrarme a mí cuál es su plan. Y la verdad no lo hará de manera quizás completa, pero sí el Señor nos va a ir mostrando día a día. El Espíritu Santo de Dios nos va energizando para que nosotros empecemos a caminar por aquella senda que Él preparó para nosotros. El Señor ha preparado buenas obras para sus hijos. No hay malas obras. Todas las obras que el Señor ha preparado para sus hijos son buenas. Y todas esas buenas obras Él las ha preparado de antemano. Fíjense cómo el Señor trabaja de una manera tan anticipada. Él solamente puede anticiparse porque Él conoce el futuro. Él solamente puede planear de aquí a millones de años en el futuro y para toda la eternidad porque Él es Dios y porque Él conoce el futuro y sabe lo que sucederá y lo que trae el día de mañana. Pero ninguno de nosotros sabemos lo que viene mañana, lo que espera mañana, ni siquiera de aquí a una hora sabemos con exactitud. Por eso nosotros debemos dejar nuestras manos, nuestras vidas y aún esos deseos y esos planes en las manos del Señor. Señor, si es tu voluntad, yo le he pedido, Señor, si esto no es tuyo, yo siento deseo de esto, o yo quisiera tal o cual cosa, pero si esto no es tu voluntad para mí, esto no es el deseo del Espíritu Santo para mí, y yo no estoy siendo sensible al deseo del Espíritu Santo para mí, entonces, Señor, yo te ruego que tú quites este deseo de mi corazón, Señor, y que tú pongas el tuyo en mi corazón. Y va a haber un deseo muy persistente, que le va a llevar no hacia el mundo, sino que le va a llevar hacia la justicia y la santidad. Y usted, si está caminando cerca de Cristo con la fe puesta y anclada solamente en Él, va a haber
una persistencia del Espíritu Santo en cuanto a algo, en el que usted no desmaya en ningún momento, sino que ese deseo sigue creciendo ardientemente en relación a la voluntad del Señor para su vida, no solamente en lo ministerial, en la obra de Dios en sí, sino también en la vida secular, en la vida diaria, cotidiana, en las situaciones de todos los días. Por eso es esta pregunta en la que nosotros tenemos que saber muy bien la respuesta aquí como nos la da Santiago. ¿Qué es vuestra vida? Y aquí nos dice el Espíritu Santo de Dios, vuestra vida es ciertamente neblina, es un humo, es una exhalación, es algo que dura por un instante nada más. En poco tiempo se desvanece. Eso es la vida del hombre. Si el Señor, ya tiene planes para mí, entonces, ¿de qué vale que yo haga planes para mi vida sin tener la certidumbre de que esos planes son del Señor y van a ser llevados a su conclusión final con éxito? Solamente Dios y los planes de Dios tienen éxito. Solamente los planes de Dios son finalizados, son concluidos, son terminados, son llevados a cabo. Solamente los de Él solamente. Yo quiero buscar y yo anhelo ardientemente la voluntad perfecta del Señor para mí. Agradable y perfecta. Es agradable para Dios y será agradable para el creyente porque estamos andando en la perfecta voluntad del Señor. No sé lo que espera en mañana. Por eso tengo mucho temor. Yo digo, si el Señor así lo quiere. Si usted me conoce un poco, siempre posiblemente se acuerde que siempre digo esto. Yo no sé. Si el Señor así lo quiere, haré, diré, viajaré, si el Señor así lo quiere. Mire, yo puedo tener pasaje comprado, ahora pronto que voy a Cuba, pasaje comprado, todavía no lo compré, pero puedo tener pasaje comprado, puedo tener todo listo, maleta hecha, puedo tener recorrido planeado, puedo tener todo. Si el Señor lo quiere aún con un pie en el avión, Señor, si tú quieres, puede pasar algo, no lo sé. Señor, en ti, Señor, está esta situación, no en mí, si el Señor así lo quiere. Con el favor del Señor, si tú quieres, Señor, iré. Si tú no quieres, no iré, Señor. Quiero lo que tú quieras, pero que de verdad sea esto, no que sea una frase nada más. Oh, Señor, yo quiero tu voluntad, pero en realidad lo que estamos queriendo es que el Señor cumpla nuestra voluntad. No podemos confundir. No estamos nosotros en la situación privilegiada como para ponernos por encima de la soberanía de Dios y confundir si es mi voluntad o si es la voluntad del Señor o mezclar las dos cosas, un poquito la mía, Señor. Yo voy a hacer un poquito de tu voluntad, pero tú también tienes que ceder conmigo, Señor, y hacer un poquito de la mía. Hacemos 50 y 50, Señor. ¿Qué te parece? Yo un poquito hago de la tuya, voy a la iglesia un domingo, tal vez algún martes aparezca, hago alguna que otra cosa aquí, pero tú, Señor, entonces también tú me cumples con la parte que quiero yo. No funciona de esa manera. Nuestra voluntad no es agradable, no es santa, no es perfecta. Solamente la de Él. Y el Señor no va a apoyar. Puede que nosotros nos salgamos con la nuestra y llevar a cabo nuestros planes y proyectos y actividades y negocios y transacciones y todo lo demás. Es posible que logremos hacer estas cosas. Pero eso no significa que contamos con la aprobación del Señor. No. Eso es otra situación. Una cosa es que el Señor diga, ve, hazlo. Ve tú solo, estás yendo tú solo. Y que aún haya un éxito allí. Pero no estamos contando con la presencia del Señor. Las cosas verdaderas de Dios, su presencia, su poder, su unción, su victoria, su cruz. No contaremos con estas cosas. Contaremos con la fuerza propia, contaremos con la ayuda y la fuerza de otros hombres,
pero es escasa, es insuficiente y jamás llevará a la conclusión final. Solamente lo que es de Dios prospera, solamente lo que es de Él y de su Espíritu Santo tiene futuro, tiene un peso eterno. Y habrá fruto allí en abundancia, fruto de justicia y santidad en el corazón y en la vida de uno, hermano. De eso estamos hablando. Por eso dice en el versículo 15, que es en el que pasamos ahora, dice, en lugar de lo cual, esto es lo que deberías decir, esto es lo que todo creyente debe decir. El mundo no lo dice, no lo dirá, no tiene al Señor en cuenta. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere. Ahora, hay una frase, claro, que hasta los paganos dicen, si Dios quiere, iré, si Dios quiere, pero lo dicen por decir, es de la boca para afuera. No significa decirlo por decirlo. Muchos dicen esta frase, una frase muy conocida, bueno, si Dios quiere, mañana iré a tal lugar. Pero se dice por decir, pero la verdad es que el Señor no está en consideración en ningún momento. Es una frase nada más. Es una frase que se dice como una costumbre. Pero aquí dice, en lugar de lo cual tú deberías decir, si el Señor quiere, viviremos. Primero viviremos. Si el Señor quiere, viviremos. Porque si no viviremos, no podremos hacer nada. Dice, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. No podemos decir, haré tal cosa. No, primero, si el Señor quiere, viviré. Porque si no tengo vida, no podré hacer ninguna cosa, ni esto ni aquello. Y la composición aquí otra vez es, en vez de decir, haré esto o haré aquello, en un año iré a tal lugar o al otro, etcétera, etcétera, deberíamos decir, si el Señor quiere, lo haremos. Si el Señor quiere, viviré para hacerlo. Ningún cristiano puede vivir independientemente de Dios, es obvio. Y además, sea lo que los hombres lo reconozcan o no, es decir, sea que los hombres vean estas cosas y reconozcan o no estas cosas, ellos vivirán y harán esto o aquello solo si el Señor quiere o si el Señor lo permite, como en algunos casos. Sin eso significar necesariamente la aprobación y la bendición de Dios. Dice la frase, en lugar de lo cual deberías decir, presenta lo opuesto a iremos, o estaremos, o hablaremos, o viajaremos. Del versículo 13, aquí nos muestra cómo debe pensar el creyente. Cuando una persona llega a Cristo, esa persona entra en la cultura de Cristo, que es la palabra de Dios. Debe pensar diferente, ver diferente, actuar diferente, ser diferente, vivir una vida de separación y una vida de luz en un mundo de tinieblas. Ser luz en medio de las tinieblas. Ser la sal de la tierra que preserva, que quita, que previene de la corrupción que hay en este mundo, de la contaminación. La sal de la tierra. Donde sea que se encuentra la sal, le da gusto a todo. La sal está para salar todo aquello que no tiene sabor, que no tiene gusto. Y de no tener esa propiedad esencial, esa sal no sirve absolutamente para nada. Dice, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Proclama una dependencia absoluta en Dios. La vida y el éxito están totalmente sujetas a su voluntad y la mayoría de las veces el creyente quiere cosas que no son la voluntad del Señor. No es la voluntad agradable y perfecta. Perfecta, dice, perfecta. Perfecta a los ojos de Él. No perfecta para mí. Oh, si pudiera ser tal cosa, oh, sería perfecto eso. Pero el Señor, los pensamientos del Señor son tan diferentes. Oh, mis pensamientos son tan altos conforme a vuestros pensamientos. Mis caminos tan diferentes a vuestros caminos. Dice la palabra del Señor en 1 de Juan 2:17, y el mundo pasa y sus deseos,
pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Oh, ¿acaso tú no quieres permanecer para siempre? Solo aquellos que hacen la voluntad de Dios. Es natural, es bueno que tengamos deseos en esta vida, sí. Pero nuestros deseos deben ser solamente aquellas cosas que Dios desea para nosotros. David escribió: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón, en el Salmo 37:4, un versículo muy conocido, y muchos dicen, dice la palabra, deleítate en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Qué peticiones? De un corazón, ¿cómo? El Señor concede las peticiones de un corazón que vive conforme al corazón de Dios. Un corazón con la mente de Cristo. Un corazón que busca, que anhela hacer la voluntad de Dios, que no sea mi voluntad, Señor, sino que sea la tuya. Que se deleita en Jehová significa que se deleita en su palabra, que se deleita en la ley de Dios, que busca las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras son su consuelo, son su aliento, son su ánimo, son la edificación. Es decir, me deleito en la ley de Dios, y en la ley de Dios es donde yo encuentro y conozco y entiendo la voluntad de Dios agradable y perfecta para mí. Y entonces, al amoldar mi vida a la voluntad perfecta de Dios, alinear mi vida y mi corazón a quien Dios es, a lo que Él quiere, mi fe puesta en Jesucristo como es debido, entonces Dios concede las peticiones de mi corazón, porque las peticiones de mi corazón terminan siendo las peticiones que tiene Dios, los deseos más bien que tiene Dios para mí. Yo, conociendo los deseos de Dios para mí, yo comienzo a desear lo que Dios desea para mi propia vida. Ya no son más mis deseos, son los de Él puestos en mí. Y yo deseando eso y solamente eso. Gloria a Dios. De esta manera Él concede. De otra manera no concederá nada. Si nuestros deseos no están acercándose a Dios, es decir, los deseos nuestros, tenemos deseos, tenemos planes, tenemos proyectos, muchas cosas, pero no nos están acercando a Dios y produciendo justicia, santidad, victoria, entonces tendremos vidas muy insatisfechas. Y estaremos alejándonos del Señor, de su presencia, de su voluntad, de su unción. Entonces estos deseos son carnales, son pecaminosos, sin importar cuán buenos, religiosos y espirituales parezcan ser delante del mundo, de la iglesia, de quien sea. Y va a terminar produciendo desilusión. No habrá gozo inefable y lleno de gloria. La paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz santificadora, no estará allí tampoco. Y esto entonces vemos como en el versículo siguiente lo que termina sucediendo con ese creyente. Ese creyente, son creyentes, dice, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, es pecaminosa. O hay humildad o hay jactancia, no pueden haber las dos. Estos son los creyentes que planean y hablan y haremos y diremos y haremos y viajaré y haremos todas estas cosas, ya sea secularmente, ministerialmente, da igual, en todos los sentidos en sí, para el Hijo de Dios. Es jactancia, se jactan en sus soberbias para hacerse ver de los hombres mayormente. Toda jactancia semejante es mala. Parece que algunos cristianos en el tiempo de Santiago, en vez de sujetar sus planes a la voluntad de Dios y buscar ardientemente lo que Dios quiere, la práctica que tenían era jactarse, presumir y alardear. Mire, cuando un creyente muestra estas señales, estos síntomas, está viendo un gran problema allí.
ese creyente se ha salido de la palabra y de la voluntad de Dios. Hacer planes sin considerar los planes de Dios, y aún peor, hacer planes pensando todo el tiempo que el Señor los mandó a hacer, que el Señor es el que está dirigiendo para hacer estas cosas cuando en realidad somos nosotros, es ser arrogantes, porque estamos proclamando un control total sobre el futuro. Estamos nosotros planeando cosas como si nosotros fuéramos Dios, como si nosotros tuviéramos control sobre nuestras propias vidas, en el que de aquí a un año yo aseguro que voy a vivir y aseguro que iré a tal lugar y haré tal o cual cosa y ganaré tanto dinero. Tal jactancia es mala, como dice Santiago. Esta primer frase en este versículo, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias, se refiere a regocijarse de los planes hechos por uno mismo. ¿Sabe qué? Me hace acordar al rey Nabucodonosor. A pesar de haber tenido tantas advertencias de parte de Dios, él miraba desde su palacio la grandeza de Babilonia, la majestuosidad de Babilonia. Y él se jactaba en sus soberbias, diciendo, miren lo que he hecho, miren lo que he construido, miren lo que es Babilonia, el imperio más grande y más poderoso sobre la faz de la tierra. No hay otro que sea más temible que yo. Regocijarse de lo que uno ha hecho y de lo que uno hará. Cosas que no han sido de agrado para el Señor, porque aunque los hombres lo aplaudan, la motivación del corazón fue mala, fue soberbia todo el tiempo. Ya es lo suficientemente malo para el mundo hacer esto como para que los creyentes se conduzcan de esta manera mala también, así como lo dice Santiago. Si el creyente tiene este tipo de jactancia y soberbia, está pareciéndose al mundo, ¿no cree? Si se jacta y alardea de sus planes y proyectos y sin Dios, como hace el mundo, pero el creyente simplemente lo que hace es que también planea sin Dios, con la diferencia es que luego al final santifica todo con una simple oración o dice en el nombre de Jesús y con eso arreglamos todo. Y con eso estamos obligando al Señor que venga detrás nuestro y ponga una alfombra roja delante y nos diga, tus planes, todos tus deseos son concedidos, solo deleítate en mí. Solo existe una jactancia legítima conforme a la vida del cristiano. Solamente un motivo para la jactancia. Solamente un objeto en el cual el creyente verdadero debe jactarse, gloriarse. Y es la cruz de Cristo, pero lejos esté de mí gloriarme. Dice lejos de mí esté jactarme o gloriarme, aunque si yo he de gloriarme en algo, si he de jactarme en algo, solamente podrá ser en esto, y en esto solo, y en nada más. Y es en la cruz del Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Otra vez, este versículo sigue siendo el versículo que describe aquí lo que el creyente debe hacer. Toda jactancia semejante, dice la palabra, es mala. Vamos a una pausa y volvemos con esa frase. There's honey in the rock for you. Oh, my brother, do you know the Savior who is wondrous, so kind and so true? He's the rock of your salvation. There's honey in the rock for you. Oh, there's honey in the rock, my brother. There's honey in the rock for you. Leave your sins for the blood to come.
cover. There is honey in the rock for you. Oh, there is honey in the rock, my brother. There's honey in the rock for you. Leave your sins for the blood to cover. There is honey in the rock for you. Then go out through the streets and the byways. Preach the word to the many or the few. Say to every fallen brother, there is honey in the rock for you. Let me sing that verse again. Go out, he said, to the streets and the byways. Preach the word to the many or the few. Say to every fallen brother, there is honey in the rock for you. Oh, there's honey in the rock, my brother. There's honey in the rock for you. Leave your sins for the blood to cover. There is honey in the rock for you. Oh, there's honey in the rock, my brother. There is honey in the rock for you. Leave your sins for the blood to cover. Oh, there is honey in the rock for you. Oh, there's honey in the rock, my brother. There is honey in the rock for you. Leave your sins for the blood to cover. There is honey in the rock for you. Oh, leave your sins for the blood to cover. There is honey in the rock for you. ¿Sabías que puedes escuchar este programa a través de YouTube? Si escribes en YouTube Radio C4 Libre al Fin, tendrás acceso al archivo de programas de Karina Guidi. Solamente escribe Radio C4 Libre al Fin y disfruta en tu tiempo y en la comodidad de tu hogar los estudios profundos de la Palabra de Dios. Recuerda, en YouTube, Radio C4 Libre al Fin. No te pierdas ni un minuto de este tu programa. Estamos de vuelta y la frase de este versículo 16, todavía en el capítulo 4, dice: toda jactancia semejante es mala. Presenta a cristianos en Jerusalén, en la iglesia del pastor Santiago, que no solo eran culpables de haber dejado a Dios fuera de sus planes, que no deberían ser sus planes, sino que deben ser los planes del Señor, para seguir sus propios deseos de grandeza, sino que además se estaban gloriando en sus jactancias. Este era el asunto. No solamente planear en sí conforme a nuestros propios deseos de grandeza, sino que además gloriarse, jactarse en estos planes. Sin embargo, lo que sucede a menudo es que muchos cubren las faltas internas que hay, ¿verdad?
cosas que están sucediendo en el interior, en el corazón, cosas que están faltando, una falta de una relación con Cristo, falta de comunión con el Señor, falta de paz, falta de gozo, fracasos, situaciones, faltas internas están siendo cubiertas por jactancias externas. Aquellos que se jactan mucho externamente, es jactancioso, es porque hay muchas faltas allí en el corazón. Estas jactancias son malas, dice. ¿Por qué? Porque están basadas en un entendimiento erróneo de nosotros mismos y de lo que pueda ocurrir. Nunca debemos jactarnos de ninguna sabiduría, de ninguna habilidad en cuanto al futuro. Solo debemos decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero no solamente decirlo por decir, sino que de verdad esto sea algo que nosotros creemos, con una dependencia en el Señor. Este tipo de frase no es una frase que se dice por debajo de si Dios quiere. No. Si Dios quiere y después al final hacemos lo que queremos. No es eso. Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Está hablando de una verdadera y sincera dependencia total del Señor. No estamos nosotros dependiendo de nosotros mismos, sino confiando en el que el Señor, Él puede mostrarnos. ¿Sabe qué? Muchos creyentes, al no tener una vida de oración, no tener una relación con fraternidad con Cristo, de verdad con fraternidad con Cristo, buscar a Cristo no por lo que Él pueda darme, sino buscar a Cristo por Cristo. Hay muchos que buscan a Cristo, pero no por Él, no es con Él con quien quieren estar, sino es que le hablan al Señor, oran al Señor para manipular al Señor, para que el Señor obre conforme a sus deseos. El Señor no hará esto, y si el Señor concede algún deseo, aún no siendo su perfecta voluntad, es una manera en la cual el Señor nos está disciplinando. El Señor también disciplina al permitir cosas en nuestras vidas que nosotros queremos tanto, solo para darnos cuenta que en realidad esto no era lo que yo quería, no era lo que yo esperaba. El resultado fue muy diferente a lo que yo me imaginaba que sería. El Señor conoce ya el futuro, sabe lo que va a suceder, cómo nos vamos a sentir si vamos hacia esa dirección. Si el Señor quiere, de verdad en el corazón está esto. Si el Señor quiere, viviremos. Si el Señor quiere, entonces haremos esto o aquello, no sé, lo que el Señor quiera. Y el versículo 17 dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Otro versículo conocido por todos nosotros. Santiago ahora está diciendo que Él les ha presentado cómo son las cosas. Este versículo contiene una de las definiciones más importantes sobre el pecado que tenemos en toda la Biblia. ¿Qué es el pecado? Saber hacer lo bueno y no hacerlo es pecado. Fíjense la amplitud de este versículo, ¿sí? Fíjense la extensión tan vasta de este versículo en relación al pecado. No solo es pecado hacer y decir cosas que están mal, sino que también es pecaminoso no hacer aquello que sabemos que es bueno. Sé que tengo que ir al culto, no voy, pecado. Sé que tengo que orar, no oro, pecado. Sé que mi fe debe estar puesta en Jesucristo, no está allí, pecado. Sé que debo buscar al Señor y buscar las Sagradas Escrituras, estudiar la palabra del Señor, no, pecado. Sé que debo ayudar al hermano, está pasando necesidad, hago de cuenta que no pasa nada, digo saciaos y calentaos, ahí les digo. Pero no suplo esas necesidades pudiendo hacerlo, pecado. Sabemos que hay una necesidad en la predicación de la palabra del Señor, misiones, pecado. No estoy haciendo lo que sé que debo hacer, que es bueno. No que es bueno conforme al hombre, que es bueno conforme a Dios.
es pecado. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se revierte a los versículos anteriores. En esencia, el apóstol está diciendo, ya han sido advertidos. Yo les he enseñado sobre todo este asunto. Ahora ustedes no tienen excusa. El saber lo que debemos hacer obliga a la persona a hacerlo. ¿Cuántos hermanos dicen, y yo sé que tendría que venir a los cultos? Sí, yo sé que tendría que traer a mis hijos al servicio. Sí, yo sé que es bueno que mis hijos estén en las cosas del Señor, pero no lo hacen. Y este es justamente un grave problema que tenemos con los padres de todos estos jóvenes, todos estos niños que no traen a sus hijos a los cultos, no están interesados. Saben que es bueno para ellos, pero sin embargo no lo hacen. Y hay cantidad de padres en pecado en este momento. Aquí en esta congregación también. Padres pecando, sabiendo hacer lo bueno, no lo hacen. Por eso aquí Santiago dice, ya les he explicado. Ahora yo solamente estoy tratando de explicar lo mismo que Santiago, aunque de una manera mucho más débil o más fallida o no tan excelente, por supuesto, como lo debió hacer él, pero como sea, se les está enseñando sobre este asunto. ¿Qué excusa tienen ahora para no hacer lo bueno? Saber lo que debemos hacer le está obligando a usted a responder y hacerlo, considerando lo que el Espíritu Santo ha dicho aquí mediante Santiago. El significado de este pasaje es: aquel que ya sabe qué tipo de postura debe tomar en cuanto al futuro y cómo debe formar sus planes en vista de lo incierto de la vida, y aún no lo hace, sino que va descuidadamente formando sus planes, jactándose y confiados en el éxito, son culpables de pecar contra Dios. Ahora, claro, es universalmente verdadero que si un hombre sabe lo que es correcto y no lo hace, es culpable de pecado en cualquier ámbito, en cualquier área. Cuanto más nos revela Dios su voluntad, nuestra responsabilidad es actuar como corresponde. De otro modo pecamos e incurrimos en el desagrado divino cuanto más claramente Dios nos ha revelado su mente, que es por medio de su palabra. Y cuando ya estamos entendiendo mejor las cosas de Dios, mayor es nuestra responsabilidad. Santiago nos dice que podemos hacer lo malo haciendo lo malo y que podemos hacer lo malo también no haciendo nada. Y esto también es en referencia a lo que acabo de mencionar con los padres y los hijos. Fíjense, se enseña la palabra del Señor a los jóvenes, a los niños, todos los martes, todos los viernes, los domingos. Y si aún así los padres no hacen nada, quiero que sepan que el no hacer nada también es pecado. Dice, ay, bueno, si hago lo malo es pecado, ya lo sabemos esto. Si es malo, es obvio, es malo, es pecado. Pero el no hacer nada también es pecado cuando se pudo hacer lo bueno. Si vemos un hombre ahogándose en un canal y no hacemos nada, ¿qué pasa? Ay, bueno, pero yo no hice nada malo. Sí, hizo malo por no haber hecho lo bueno. Si vemos a un niño corriendo en la calle y vemos venir un camión y no hacemos nada, eso sería malo. Si vemos una necesidad y podemos aliviarla, pero decidimos no hacer nada al respecto, es pecado. Entonces, el pecado no solo es un acto malo, sino que es fallar también en hacer lo bueno, cuando tenemos la oportunidad delante nuestro de hacerlo. Gloria sea el nombre del Señor por estas palabras. Ojalá fueran más los que quisieran oírlas. Santiago capítulo 5. Vamos a empezar ahora mismo. Dice el versículo 1. Vamos ahora, ricos. Llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Fíjense qué palabra terrible. El diagrama es el siguiente. Ahora, comenzamos con este nuevo capítulo. Este versículo 1 comienza con una nueva sección,
proclamando una advertencia para los no creyentes. El texto anterior era para los creyentes. Y esto es para los ricos, quienes han ganado sus riquezas por fraudes, por engaños, transacciones ilegales, y que el justo juicio de Dios llegará a estos individuos. Esta situación describe la condición de Jerusalén justo antes de su destrucción a mano de los romanos. Esta era la condición. Las masas de gente eran incrédulas. Estaban en medio de toda esa generación perversa, malvada, incrédula, que oprimía al pobre. Había un pequeño rebaño que amaban el nombre del Señor y que creían en Él. Pero estos eran oprimidos, eran odiados por los ricos, quienes les robaban, les perseguían, los usaban, los explotaban. Y estos, quiero que usted note en el versículo 1, dice, vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Es decir, no hay un llamado a arrepentirse, no es un llamado a cambiar sus vidas, sus caminos, sino que es un llamado directamente a llorar y aullar porque el juicio ya viene. Es decir, experimentarán un juicio. Lloren y aúllen. Esta fue una declaración profética del juicio. Así como las del Antiguo Testamento a las naciones paganas, en la que había una profecía de lo que vendría, de lo que estarían sufriendo, de lo que experimentarían. A veces con una advertencia al arrepentimiento, pero a veces ya eso era algo inevitable. El justo juicio de Dios inevitablemente llegaría. Dios sabía que no habría arrepentimiento. El creyente en Cristo es un extranjero y peregrino, pasando por un mundo que se le opone a Dios. Él encuentra confusión y pelean en toda dirección, todo el resultado del pecado, la rebelión contra el único que puede traer paz en esta escena tan atribulada. Y si es que los hombres hubieran querido recibirle al Señor cuando Él vino en humildad, proclamando el acercamiento del reino de los cielos, hubiera sido otra la situación, pero debido al rechazo de Él, las guerras y las contiendas es lo que han prevalecido a lo largo de todos los tiempos y todavía lo que queda por venir. La frase, vamos ahora ricos, no se refiere a todos los que son ricos, sino solo a la clase que era injusta y opresiva. Y tristemente era la mayoría. No es pecado ser rico, aunque el pecado existe peculiarmente entre los ricos. Mayormente el pecado es la manera en la que hayan obtenido ese dinero, el espíritu, la condición del corazón, la manera en la que ese dinero es utilizado. Y el apóstol lanza un ataque fuerte hacia el espíritu de codicia, el cual es condenado en toda la Biblia. De hecho, esta es la tercera vez que Santiago se dirige a los ricos. Por supuesto que puede haber codicia en el pobre y sigue siendo pecado. Esta palabra debe ser bien oída por tanto predicador, tanto pastor, evangelista, dícese apóstol o profeta, que se han hecho y se siguen haciendo ricos a base de los fieles y de las contribuciones en sus iglesias. Ellos siguen enriqueciéndose a través de la explotación de los fieles en la iglesia. No han tenido un sueldo moderado, justo, sino que han levantado imperios para la ganancia y para la codicia, gastando el dinero de manera egoísta y sin sabiduría y aún jactándose en estas cosas. Un espíritu triunfalista. Estos ricos, uno dice, porque dice, pero esto es para los del mundo, para los de la iglesia también, no se crea que no. La frase, llorad y aullad por las miserias que os vendrán, no habla de exhortación, sino que es una directa enunciación, es una palabra profética. Aunque esta declaración dada por Santiago sin duda incluía la venidera destrucción de Jerusalén, pero aún todavía faltaba para ese cumplimiento. Las miserias que todavía estaban por llegar se extenderían aún a los últimos tiempos, aún hasta la llegada del Señor, lo cual todavía
estamos por presenciar. Esto significa que los ricos codiciosos de nuestros tiempos, aún los que se dicen ser cristianos, no podrán escapar la condenación descrita en el mensaje de Santiago. Él ha señalado ciertas señales y ciertos pecados de los últimos tiempos antes de la venida del Señor. Y nuestro tiempo, el tiempo en el cual estamos viviendo, es marcado por una lucha por los placeres, una lucha y un afán por las posesiones, un afán por los reconocimientos, aún dentro de los círculos cristianos. Obtener ganancias y gastarlas egoístamente para gratificar los deseos de la carne es un pecado común en nuestro tiempo como en cualquier tiempo de la historia del hombre y quizás aún más hoy. Porque debido a la tecnología esto ha tomado ya un tamaño tan extraordinariamente grande en el que son los nombres de los hombres exaltados por encima del nombre de Cristo. Fíjense lo que dice acerca de las riquezas que acumulan estas personas. En el versículo 2, vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. El primer crimen que se imputa es contra los ricos malvados por acumular todo tipo de riquezas. Su crimen fue la avaricia descontrolada como resultado de la opresión del pobre, es decir, ganancias deshonestas. Pero también me acuerdo que la palabra del Señor dice, y usted recordará también, justamente que aquellos que son ministros del Evangelio y hay ganancia deshonesta allí, esa persona queda descualificada para el servicio a Dios en lo que se refiere a la predicación de la palabra. Ganancias deshonestas. Sigue siendo pecado para el del mundo como para el cristiano. Y este es el tipo de riqueza que Dios condena. Vuestras riquezas están podridas. Se refiere a tal cosa como una abundancia siendo acumulada, la cual era un desperdicio. En aquellos días las riquezas consistían no solo de oro y plata, sino también de vestidos caros, de grano, de aceite de oliva, especias, etc. Muchas de estas cosas eran acumuladas al punto de que se estaban echando a perder, se estaban pudriendo. Pero bueno, la gente quiere tener un cuarto lleno de cosas y poder admirarlas, decir, ay, porque las tengo ahí. No están cumpliendo ningún propósito y esas riquezas terminan pudriéndose. Las posesiones que no se usan son un desperdicio. La corrupción y la ruina son el testimonio en contra de su dueño. Dios no culpa a un hombre por tener una cierta cantidad de dinero, aunque sea mucha dinero. Sin embargo, Él lo hace responsable por cómo está manejando el dinero. Si está siendo un buen mayordomo, si está utilizando ese dinero con sabiduría de manera que le agrade al Señor y para aquello para lo cual el Señor quiere que lo utilice. El Señor espera que sus hijos usen el dinero además de mantener a sus familias para la gloria de Dios, y esto es para la predicación del Evangelio de Cristo al mundo. Muchas veces los cristianos con dinero quieren dar dinero donde el nombre de ellos sea glorificado en vez del nombre del Señor. En otras palabras, gente con dinero prefieren edificar una estructura educacional en alguna iglesia, comenzar alguna organización, alguna fundación de algún tipo, lo cual es poco o para nada necesario, pero tienen sus nombres puestos allí, en vez de ayudar a lo que de verdad es la obra de Dios, y así ayudar a llevar el Evangelio donde hay muy poca oportunidad de que sea oído y aquello en donde el Espíritu Santo está apoyando. Necesita usted ser sensible al Espíritu de Dios y dónde es que el Espíritu de Dios está queriendo que nosotros ayudemos, cooperemos, que seamos parte de aquello de lo cual el Espíritu Santo está siendo parte. Por eso a veces yo particularmente, ¿no? Según cada uno, según el llamado, pero yo sé que el Señor y el Espíritu Santo de Dios está moviéndose grandemente en la República de Cuba, pero
no de la manera que muchos piensan, ¿no? No es en cuanto al movimiento de la prosperidad y el reino ahora y todo eso que tristemente está corrompiendo no solamente Cuba, todos los países del mundo, este país, y esto ha sido una plaga mundial horrible, pero sí que usted pueda ver la necesidad y que usted pueda decir, yo quiero ser parte de eso, porque sé que ahí es que está el Espíritu Santo. Yo quiero ser parte de lo que el Espíritu Santo está haciendo parte. Sin importar qué pase con mi nombre, si mi nombre es levantado o no, es el nombre de Cristo el que debe ser conocido, es el nombre de Cristo el que debe hacerse famoso. Es el nombre de Cristo, es su santo y precioso nombre. ¿De qué sirve poner tu nombre en algún lugar, en alguna obra, en alguna edificación, si el Espíritu Santo no está allí? La palabra aquí que fue traducida como podridas no aparece en ninguna otra parte en el Nuevo Testamento. Significa corrompido, destruido. La referencia es a una acumulación de tesoros. Y la idea es, como el Espíritu Santo dice estas palabras mediante Santiago, que Dios se desagrada fuertemente con tal acción, especialmente considerando la necesidad que hay en la mayoría del mundo y que finalmente el Señor va a pronunciar un juicio. Hay un juicio. No hay oportunidad a arrepentimiento aquí. En esta palabra, directamente el Señor ya está dando una palabra profética que el juicio vendrá. Y vuestras ropas están comidas de polilla. Presenta la misma idea de la primera frase, pero en otra forma. El Señor Jesucristo dijo en Mateo 6, 19 y 20, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en los cielos donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Ningún hombre puede determinar si es rico o pobre con meramente mirar el balance que tiene en el banco. Él no es rico o pobre de acuerdo a lo que él tiene, sino de acuerdo a lo que él es en Cristo. Y en realidad el hombre rico al cual Santiago escribe era pobre. Ellos eran codiciosos y avaros, egoístas y extravagantes, y ningún hombre en tal estado es rico. De hecho, este hombre, aunque externamente se vea rico, la realidad es que es un mendigo. Eso es todo por hoy. Vamos a volver la semana próxima con el versículo 3 y en adelante, ya terminando este libro de Santiago. Gracias por oír y no se olvide de compartirlo con alguien. Que el Señor les bendiga. He is the Lamb of God, and yet He is our shepherd.
His name is Jesus. Kim, I want you to sing that last chorus again. I want the whole world to know that Jesus Christ is the Son of the living God. Jesus Christ is God, the first, the last, the Alpha, the Omega, the beginning and the end. He is our all in all, our everything. Praise God. All the glory and the honor belongs to my Father. Listen. And none can compare to His mercy and great power. Praise ye the Lord, oh my soul. Praise ye the Lord, oh my soul. And He